El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos, buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Con la aprobación del nuevo Código de la Democracia, las reglas del juego para las próximas elecciones presidenciales y legislativas tendrán algunas novedades. Los miembros de la función electoral trabajan contrarreloj para poder cumplir con los plazos y adjuntar estas nuevas normas al proceso. Pero una serie de eventos ha retrasado la planificación, empezando por la investigación que involucraba a la titular del organismo Diana Tamaint por un supuesto incumplimiento de sus funciones y del reglamento de auditorías, además de varias anomalías durante la organización de los pasados comicios seccionales de 2019, especialmente lo ocurrido en la provincia de Los Ríos. Ahora también surge una disputa por el tema de financiamiento entre el Ministerio de Finanzas y el organismo electoral, que pide un presupuesto mayor del que fue asignado para el año 2020. Aseguran que 35,3 millones de dólares no son suficientes y piden 6 millones más para la ejecución del plan operativo, además de 170 millones para ejecutar el proceso en 2021. Y por si fuera poco, hay sueldos impagos de funcionarios. El CNE acusa al Ministerio de Finanzas de exigirles la desvinculación de 120 servidores más como condición para transferir los fondos para el pago de los salarios. Sumado a esto, hay cambios que deben hacerse, como el mejoramiento del sistema informático. Según el CNE, ya está obsoleto por el cambio de método de Hunt a Webster, que propone el regreso de las listas cerradas y que obliga a los ecuatorianos a votar en plancha en elecciones pluripersonales. Y como si fuera poco, la fecha fijada inicialmente era el 28 de febrero, pero esta fue adelantada 3 semanas, al 7 del mismo mes, lo que pone bajo sospecha al Consejo Electoral por el proceso penal que se sigue contra el expresidente Rafael Correa, quien resultaría beneficiado con este cambio de fecha, pues si no es encontrado culpable hasta octubre de este año, podría participar como candidato a asambleísta o a vicepresidente de la República. También hay detalles menores, aunque no menos importantes, que deben mejorar. Por ejemplo, los procedimientos para la votación de los policías y militares para que tengan mayor accesibilidad al derecho al sufragio. Asimismo, el fortalecimiento del voto en casa para la población en situación vulnerable. De igual forma, la elaboración de un mejor plan de seguridad para las papeletas de votación, el traslado de actas de escrutinio, la readecuación y administración de las bodegas, sistema de inscripción de candidaturas y establecer un método de control del gasto electoral, tal como señala el nuevo Código de la Democracia. Los ecuatorianos vemos con preocupación esta situación. Es que nadie quiere revivir momentos como estos, cuando se registraron irregularidades en 14 recintos electorales de 6 provincias del país en las elecciones seccionales de 2019. Y 35.000 ecuatorianos se vieron obligados a repetir el proceso electoral. O situaciones como estas, cuando la gente salió a las calles a protestar por la caída de la página web oficial del CNE durante la segunda vuelta presidencial de 2017, que puso en duda el resultado tan ajustado de dicha elección. En esta edición de Artículo 18 les hablaremos de los calendarios electorales, además de presentarles una guía para el votante. Pero primero, revisemos los últimos acontecimientos que se cuestionan de la puesta en marcha del próximo proceso electoral. Una serie de eventos ha puesto en riesgo el cumplimiento del plan para los comicios del próximo 2021, donde los ecuatorianos tendremos que asistir a las urnas para elegir un binomio presidencial, además de parlamentarios. Empezando por la investigación que tomó varios meses y que involucraba a la titular del organismo, Diana Tamaint, luego de que miembros del bloque de Creo hicieran un pedido de juicio político por un supuesto incumplimiento de sus funciones y del reglamento de auditorías, la caída del sistema informático, además de anomalías durante la organización
de los pasados comicios seccionales del año 2019. Cuando se registraron irregularidades en 14 recintos electorales de 6 provincias del país, en especial de la provincia de Los Ríos, cuyos resultados tardaron más de lo conveniente, y cuando se resolvió cesar de su cargo al presidente de la Junta de esa provincia, Luis Páez, quien luego de varios incidentes en los exteriores de la Junta Provincial, resolvió clausurar la sesión pública de escrutinio sin atender reclamaciones pendientes, por lo que quedó abandonada y dejando en estado de indefensión a las organizaciones políticas. También se sumó un audio en que una conversación entre Luis Loyo, exdirector nacional de procesos electorales y ahora sentenciado por integrar una banda que traficaba con cargos públicos, conversa con quien sería una vocal de la Junta Electoral de Manabí sobre compromisos, modificaciones en Tosagua y más. Ya está notificado eso. ¿No sabes, Dana? Sí, la misma presidenta incluso. Dice que usted ha persistido, me dice ahorita eso. Pero por después de la negativa de ustedes. No, pero pues. usted ha persistido y todavía No. tiene un compromiso con Jama. Yo con Jama no tengo compromiso alguno. Yo compromiso con Jama no tengo ninguno. Que Paola y Adriana tengan con Jama es otra cosa. Con sus negocios ella ahí, eso yo no me meto. Es algo delicado, Jama. Yo tengo que resolver. Bueno, yo lo que le comento, doctor, es que eso ya está ahí notificado. Esperemos que las OP no hayan venido a retirar las notificaciones. Que saca los casilleros, ¿vale? Si es que no están, ya lo voy a pedir al asistente. Pero vele ahorita para llamar a la Paola, que saca los casilleros. ¿Cómo? Que saca los casilleros de la notificación. Ya le voy a preguntar. Carlita, una pregunta. Lo de la alcaldía de Tosagua, eso ya está notificado en los casilleros, ¿verdad? Los casilleros no. No están los casilleros. Ah, ya, no está casillero los de Tosagua. Y no lo ha puesto todavía Tosagua en los casilleros. Ya. Entonces, no. Pero, eso sí, yo no voto así. Yo voto como abstención, no como abstención. Como a favor. Entonces tenemos que proteger a los ríos, están afectando a los jefes. Y como nosotros, como asesores políticos, tenemos que también, por eso van a hacer aquí. Entonces, Sí, pero si es que ellos salen, nos votan a todos. Sí, yo estoy consciente de eso, pero se me hace súper. El caso es que producto de estos inconvenientes, 35.000 ecuatorianos se vieron obligados a repetir el proceso electoral, comprometiendo más recursos del Estado. Luego, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea emitió su informe y desestimó la intención de juicio político contra Atama Inc., quien retomó el proceso de planificación electoral. Pero este se ha visto truncado nuevamente, esta vez por una disputa sobre el tema de financiamiento entre el Ministerio de Finanzas y el organismo electoral, que pide un presupuesto operativo mayor al que fue asignado para el año 2020 de 35,3 millones de dólares, pero aseguran que esto no es suficiente y piden 6 millones más para la ejecución del plan operativo de este año en curso, además de 170 millones para ejecutar el proceso en 2021. La próxima semana daremos los números, los recursos que necesitamos, que para la segunda semana de marzo Finanzas ya debe transferir al Consejo Nacional Electoral. Si no realizamos estas adquisiciones y este cambio de la parte técnica informática de los equipos informáticos, lamentablemente no es que esté en riesgo el proceso electoral. No se podrá realizar un proceso electoral. La planificación para las próximas elecciones supone un esfuerzo mayor, en vista de que la Asamblea aprobó en 2019 las reformas al Código de la Democracia
Y para que las nuevas reglas del juego se cumplan, se deben ejecutar varios planes, además de añadir nuevos mecanismos que, por supuesto, le costarán dinero al Estado. Por ejemplo, el consejero José Cabrera puntualizó que se quedaron fuera del primer presupuesto aprobado los recursos para cubrir temas como el de la seguridad informática, para los sistemas que usa el CNE y la reposición de los equipos o servidores, que según el organismo, de 162, 158 están obsoletos, es decir, el 98% de estos equipos no sirven. El Ministerio de Finanzas tiene que hacer los esfuerzos necesarios porque la democracia no puede estar en juego. A propósito del cambio de método para la asignación de escaños en el momento de la contabilización de votos, se necesita también la adquisición de un nuevo servicio denominado Sistema Informático de Escrutinio y Resultados, que reemplace al sistema anterior, denominado de Transmisión de Publicación y Transmisión de Resultados, que se usó en las elecciones seccionales de marzo de 2019. Su instalación tomará no menos de 12 meses, según los cálculos de los técnicos, por lo que los funcionarios trabajan contrarreloj. Tomando en cuenta que los asambleístas deben entrar en funciones el 14 de mayo de 2021 y el nuevo presidente ser investido el 24 de ese mismo mes, y que la fecha fijada inicialmente para el 28 de febrero fue adelantada 3 semanas por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral al 7 del mismo mes, y en caso de segunda vuelta, esta se realizará el 11 de abril. Y por si fuera poco, hay sueldos de funcionarios que aún se adeudan. El CNE, en su página oficial, acusa directamente a la Subsecretaría de Presupuesto de esa cartera de Estado de exigirles la desvinculación de 120 servidores más, recordando que en noviembre del pasado año se desvincularon a más de 500 servidores, como condición para transferir los fondos para el pago de los saldos adeudados, sin un análisis técnico y de manera irresponsable, señala. Mientras Finanzas, mediante un comunicado, aseguró que los recursos serán asignados, que los comicios de 2021 no están en riesgo, al mismo tiempo que garantizaba la continuación de su plan por optimizar el gasto de todas las carteras del Estado. Las normas establecidas en el nuevo Código de la Democracia establece además restricciones de los fondos partidarios, por lo que también se tendrá que hacer una inversión en cambiar el sistema de control del gasto electoral y la fiscalización de las cuentas que los partidos presentan sobre las campañas electorales. Por mencionar algunos, se reduce el límite del gasto electoral en publicidad, por ejemplo. También se establece la obligatoriedad de crear una cuenta bancaria para el registro de todos los ingresos monetarios relacionados con la campaña. Esta no gozará de sigilio bancario y los egresos mayores a $100 se deben hacer mediante cheques, respaldados, con facturas o notas de venta. El fondo partidario permanente no se podrá usar en más del 30% para el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas. Y para vigilar que estos nuevos límites se cumplan, se debe crear un mecanismo y un sistema coordinado o una unidad que trabaje en la identificación e investigación de posibles delitos electorales entre la UAFE, la Fiscalía y el Tribunal Contencioso Electoral. Retomando lo referente al cambio de las fechas para los nuevos comicios, muchos ponen bajo sospecha al Consejo Nacional Electoral por el proceso penal que se sigue contra el expresidente Rafael Correa, quien resultaría beneficiado con este cambio de fechas, pues si no es encontrado culpable hasta octubre de este año por el caso Sobornos 2012-2016, podría participar como candidato asambleísta o como vicepresidente. Según la Constitución de Montecristi, Correa podría aspirar a cualquier candidatura que no sea la presidencia, siempre y cuando no sea condenado en tribunales.
Pero como este conocimiento público, el expresidente tiene a su haber más de una veintena de procesos legales en su contra, y existen puntualmente 2 por los que es requerido por la justicia ecuatoriana con orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de secuestro del activista político Fernando Balda y en el caso Sobornos 2012-2016, que actualmente se encuentra en etapa de juicio. De manera que si pisa Ecuador, ahora mismo podría ser encarcelado de inmediato. No existe justicia en Ecuador, es un instrumento de persecución, ¿para qué nos engañamos? Pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas. Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Ya no saben qué más inventarse, o sea, ya me van a acusar también del incendio en Notre Dame, pero además no le dan los tiempos porque usted tiene un error. Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería primera instancia, yo puedo apelar y luego después apelar. No habría sentencia en firme y de acuerdo a la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato. Entonces están desesperados viendo qué se inventan para evitar mi participación. El expresidente también se defiende en redes sociales. En su cuenta de Twitter, por ejemplo, postea mensajes como estos, en los que se autoproclama víctima de persecución judicial para evitar su candidatura en las próximas elecciones. En términos generales, el panorama político es incierto para nuestro país. Con la fragmentación partidaria, se dificulta hacer predicciones para las posibles alianzas y candidaturas. Pero sí se habla de varias figuras de centro-derecha, de una de izquierda, de la aparición de una nueva y fresca figura en el ámbito político, y también se habla de la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo cierto es que a menos de un año de elecciones, a los ecuatorianos nos tocará esperar hasta el día de las inscripciones de las candidaturas. Más allá de las polémicas políticas y económicas en las que está envuelto este tema, es responsabilidad de cada uno de nosotros, como ciudadanos, conocer bien el proceso electoral para ejercer nuestro voto de manera consciente, porque además es nuestro derecho irrenunciable. ¿Cómo se debe elegir el binomio presidencial, por ejemplo? Los grupos políticos apostarán por incluir desde ya más candidaturas femeninas o esperarán hasta 2025, cuando sea una obligación proponer una candidatura conformada por hombre y mujer o viceversa. ¿Cómo debemos elegir a los asambleístas, que son como nuestro voz y voto en la asamblea, donde se tramitan leyes que repercuten directamente en nuestra vida cotidiana? Y en las próximas elecciones debemos elegir en listas cerradas, con el nuevo método de asignación de escaños, con el objetivo de lograr un legislativo con mayor representación de las minorías. En pocas palabras, estamos obligados a votar en plancha, aunque solo deseemos votar por una persona de las listas que se conforman. La plancha se aplicará no solo para elegir asambleístas, sino también concejales, parlamentarios andinos y vocales de las juntas parroquiales. El nuevo Código de la Democracia obliga también a los binomios presidenciales y a los candidatos para prefectos y alcaldes a asistir a debates organizados por el CNE para que los ciudadanos podamos conocer a fondo sus propuestas. Además tendremos, según lo estipulan las nuevas reglas, mayor transparencia en el manejo de los fondos partidarios, medida con la que se espera frenar aportaciones escondidas o anónimas. No dejemos esta enorme responsabilidad al azar. Les presentamos una guía para el votante. Saque papel y pluma para que siga el calendario de elecciones 2021 y para que ejerza un voto responsable. Lo primero que debe saber es que los órganos que conforman el sistema electoral en nuestro país son el Consejo Nacional Electoral, CNE por sus siglas, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. Según lo establece la norma electoral, en todos los procesos de elección popular y de democracia directa, el CNE, previo a la aprobación del calendario, coordinará con el TCE la propuesta de cronograma a aplicar en las diferentes fases del proceso electoral. ¿Qué es el calendario electoral? El calendario electoral comprende todas aquellas actividades previas a las elecciones, como el cierre de la zonificación electoral,
campaña de cambios de domicilio electoral, entrega del padrón e inscripción de organizaciones políticas, impresión de documentos electorales, inscripción de candidaturas, fecha de la convocatoria, fecha de campañas y contiendas políticas. Para las próximas elecciones, además, este calendario tendrá que incluir todas aquellas acciones que el organismo disponga para la adaptación de las normas establecidas en el nuevo Código de la Democracia, como la obligatoriedad de planificar un debate presidencial, actualizar los mecanismos de escrutinio con el cambio de método de Hunt a Webster, los mecanismos para reforzar la seguridad de las papeletas y las actas de votación, el cambio de todo el sistema informático, la fiscalización de los fondos partidarios, el control del gasto publicitario, entre otros tantos. La primera decisión que tomó el organismo electoral fue el cambio de la fecha prevista para las elecciones. Estas se realizarán el 7 de febrero del año 2021, ya no el 28 de febrero. En caso de una segunda vuelta electoral, se mantiene la fecha del 11 de abril del mismo año. En una segunda acción, el 3 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó también la creación de 4 zonas electorales en las provincias de El Oro, Guayas y Esmeraldas, las provincias que más problemas presentaron en las elecciones pasadas. Asimismo, la actualización de 4 zonas electorales en las provincias de Imbabura, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Una zona electoral es un área geográfica delimitada que pertenece a una parroquia urbana o rural, en la que se establece uno o más recintos electorales, con el objetivo de acercar el sitio de votación al lugar de residencia de los electores. En cada provincia hay una delegación provincial del CNE. Cada provincia se divide en circunscripciones electorales, y a su vez, estas en recintos electorales. Si tomamos el ejemplo de Quito, la capital tiene 4 circunscripciones electorales y 320 recintos electorales. Como lo dijimos antes, la asignación de los ciudadanos en los recintos electorales tiene que ver con el lugar de su domicilio. Lo primero que debe hacer si vota por primera vez es verificar mediante la página web con su número de cédula el lugar de votación. Si ya ha sufragado antes, generalmente este se mantiene. Si es su caso, que se ha trasladado a vivir a otra provincia, debe hacer el cambio de domicilio. Para este efecto, el CNE dispone para los ciudadanos puntos fijos y móviles a cargo de brigadas, donde hay mayor concurrencia de personas, como centros comerciales, por ejemplo. O puede también hacer el trámite directamente en una de las 24 delegaciones provinciales. Solo necesita su cédula y la copia de una planilla de un servicio básico. El proceso le tomará unos pocos minutos. En este marco, se contempla que en estos comicios usted elegirá presidente y vicepresidente de la República, tal como se ha hecho anteriormente. Se vota por el binomio. En cuanto a asambleístas nacionales, provinciales, del exterior, parlamentarios andinos y concejales, las nuevas reglas del juego establecen que la asignación de escaños se hará bajo el método de Webster para garantizar una mayor representación de las minorías, sobre todo en el Parlamento. Antes, para estas dignidades, el método que se usaba era el método de Hunt, por lo que los electores podíamos seleccionar de forma particular a los candidatos, saltándonos entre listas para escoger a personas, no a listas o a partidos políticos. Pero ahora, con el método de Webster, las listas cerradas regresarán, lo que quiere decir que tendremos que rayar por una sola lista, aunque no todos los candidatos que le integren sean de nuestro agrado. Para tomar una decisión, debemos saber cómo funciona la asignación de escaños.
Para tomar una decisión, debemos saber cómo funciona la asignación de escaños. Primero hay que empezar diciendo que cada provincia tiene, según el número de sus habitantes, un número determinado de curules. Si tomamos el ejemplo de los concejales, el Código de la Democracia, en su artículo 156, establece la división por circunscripciones de los cantones con mayor población. Es así que los consejos municipales estarían integrados por 15 concejales cuando los municipios tienen más de 400.000 habitantes, 13 cuando tienen más de 300.000 habitantes, 11 cuando la población es de más de 200.000 habitantes, 9 y 7 cuando hay 100.000 y 50.000 personas respectivamente. Por ejemplo, supongamos que tenemos una elección en la que participan 5 partidos, el partido A, B, C, D y E, y el número de escaños que están en juego son 5. Supongamos también que el partido A obtuvo 100 puntos, el B 80, el C 70, el D 5 y el E 3. Según el método de Hunt, el D y el E quedarían eliminados, puesto que no representan el 3% de la votación total, mientras el A, el B y el C siguen en el juego. Se dividen los resultados de cada partido para 1, 2, 3, 4 y 5, que son el número de escaños disponibles, y luego se toman los 5 resultados más altos. De esta manera, el partido A obtendría 2 escaños, el partido B obtendría también 2 escaños y el partido C 1 escaño. En resumen, los partidos con más votos ganan más escaños y los que no alcanzan el porcentaje quedan eliminados. Ahora bien, si utilizamos el mismo ejemplo, pero con el método de Webster y suponiendo que el partido D alcanzó 50 puntos, el método contabiliza los votos por cada partido por dividendos impares. Es decir, se consideran válidas las impares para dar más chance u oportunidades a los partidos y movimientos con menos votos. De esta manera, el partido A obtendría 2 escaños, el B 1, el C 1 y el D 1. El E queda eliminado por no alcanzar el mínimo de votos del electorado. Como podemos ver, los resultados para la asignación de escaños o curules por medio del método de Webster da la oportunidad de un espacio a aquellos partidos o movimientos políticos con menos fuerza electoral o con menos votos, versus aquellas grandes maquinarias partidarias, garantizando la participación de las minorías. Dicho esto, cada recinto electoral está conformado por juntas receptoras del voto. Los ciudadanos que las conforman son escogidos mediante sorteo. Aunque aún no se establece la fecha para dicho sorteo, debemos estar pendientes si somos seleccionados. Para su efecto, el CNE dispone días de capacitación, además una remuneración mínima. En las elecciones pasadas fue de $20. Aún se desconoce cuál es el valor que se asignará para el 2021. Pero ¿cuáles son mis obligaciones si me seleccionan para formar parte de estas juntas receptoras del voto? A nivel nacional, 278.970 ciudadanos participaron el 24 de marzo de 2019 y se conformaron 40.276 juntas receptoras del voto. Se estima que para el 2021 la cifra no diste mucho de la pasada. Si usted es estudiante y mayor de edad, debe estar aún más pendiente, ya que el 75% de los miembros son estudiantes universitarios. Según lo establezca el calendario, lo primero que debe hacer es asistir a las capacitaciones. Las juntas están conformadas por 3 vocales principales, un secretario o secretaria y 3 vocales suplentes. Si el día de las elecciones falta el miembro de otra junta receptora del voto, un suplente deberá cubrir ese puesto, dejando por escrito en el acta de instalación la novedad con su respectiva firma. Al final del escrutinio, se registrará y escaneará el acta
con los resultados obtenidos. En todo momento, usted debe mantenerse sigiloso para evitar alguna irregularidad. Según lo establece la ley, si usted es seleccionado como miembro de una junta receptora de voto y no acude al llamado cívico y obligatorio, deberá pagar una multa sobre el salario básico unificado. Es importante que todos y todas conozcamos los hitos del calendario para que el día de las elecciones todo fluya sin contrariedades. En democracia, el voto es el mayor acto de responsabilidad social de nosotros, los electores, porque con esa rayita en la papeleta sellamos el futuro de toda nuestra comunidad, o al menos podríamos cambiar de dirección en materia política, de derechos, económica, salud y educación. ¿Estamos realmente conscientes de eso? Los invitamos a mantenerse informados, a investigar los perfiles de los candidatos, su línea política y sus propuestas para una decisión de voto basada en análisis con responsabilidad. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Carlos Vera y su programa Veraz. Buenas noches.